Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos para comenzar la misa oficial del Santuario para la Lengua Española. Las intenciones de la misa se ofrecen en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que nos acompañan por los medios de comunicación, por internet en este caso. Vamos a poner a los pies de nuestra Madre a los hermanos enfermos, ancianos, las personas más necesitadas de nuestra oración. Pedimos a la Santísima Virgen por la paz en el mundo, especialmente Ucrania, Nicaragua, Nigeria, por los frutos de la próxima ya Jornada Mundial de la Juventud. El santuario nos avisa esta tarde la participación del grupo del Padre Pablo Crema de la diócesis de Orihuela, Alicante, de España. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para matarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba incesantemente a Dios por él.
Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este lugar que para cada uno de nosotros tiene un significado particular. Se trata de un lugar que el Señor quiso escoger para que su madre se apareciese en un momento histórico en el que era necesario que la madre del Señor viniera a consolar a su pueblo. Y estamos aquí en algo importantísimo, porque lo que nos reúne sin duda alguna es el corazón de María, el amor de María, pero lo hacemos celebrando la Eucaristía. Ya cada Eucaristía es en sí misma un inmenso regalo, y participar en ella es un inmenso privilegio para cada uno de nosotros que profesamos la fe católica. Pero estar celebrando la Eucaristía, además, en un lugar tan querido por nuestro Señor, en donde quiso que su madre se apareciese, es todavía un regalo mayor para cada uno de nosotros. Sin duda alguna que aquí hay grupos, personas, hay quienes venimos de peregrinación, quizás solos, otros acompañados, pero lo más importante es esa profesión de nuestra fe en Cristo nuestro Señor, amando también a la Santísima Virgen, aquí bajo la advocación de Fátima. A nuestro Señor no le genera ningún celo que amemos mucho a su madre. Al contrario, le consuela su corazón, le alegra su corazón. Y a la Virgen tampoco le genera ningún celo que nosotros amemos mucho a Jesucristo nuestro Señor. Al contrario, también eso alegra y consuela su corazón de madre. Personalmente, vengo desde México a dar gracias a la Virgen en esta peregrinación mariana que comencé evidentemente en Guadalupe, en la Ciudad de México, y vengo a dar gracias porque hace 2 años ella, con su intercesión, me alcanzó del Señor el regalo de poder retomar yo mi vida sacerdotal. Pasé un momento difícil de salud que me impidió durante casi 5 años poder ejercer el ministerio en circunstancias particulares,
pero hace 2 años pude estar aquí orando durante casi un mes, pidiendo a nuestro Señor por intercesión de su madre que si esa era la voluntad del Señor me permitiera retomar mi vida sacerdotal. Tengo ya 27 años de sacerdote. Pasaron unos años, 2 años, estuve aquí en el 2019 y en el 2021 los superiores me informaron que ya podía yo tomar el ministerio sacerdotal porque gracias a Dios mis estudios médicos salieron favorables. Y vengo a agradecer a la Virgen. Hacía 4 años que estuve aquí en el 2019, que en aquel mes no pude celebrar la Santa Misa aquí, venía a la Santa Misa, participaba en el rosario, me iba a la capilla del Santísimo a hacer adoración durante muchas horas y pasé muchos momentos aquí a los pies de la Virgen y hoy con profunda gratitud vengo a dar gracias a nuestro Señor por medio de su Madre porque soy sacerdote de Jesucristo por la elección de Dios nuestro Señor y este regalo es tan grande no solo a mi alma sino también para todas esas personas con las que el Señor ha querido que yo viva y ejerza mi ministerio sacerdotal. Hoy la Iglesia nos presenta esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. En la Iglesia hay diferentes celebraciones, diferentes fiestas, desde una memoria libre, opcional, donde se hace recuerdo de algún santo, algún beato, hasta memorias que celebramos en la liturgia con carácter obligatorio por la trascendencia que ese santo ha tenido en la historia de la Iglesia, días festivos, días que son de fiesta, que tienen ya un realce particular, y hay solemnidades que normalmente se refieren a la Santísima Trinidad, a la Virgen María, y esta en particular de los apóstoles Pedro y Pablo. 2 apóstoles elegidos por el Señor para comenzar la bella labor de la vida de la Iglesia. 2 apóstoles que murieron mártires hacia el año 67, San Pedro crucificado, era el tiempo en que Nerón gobernaba. Pablo degollado, el mismo año se cree en la biografía que murieron prácticamente el mismo año. Y desde el siglo II ya los fieles cristianos comenzaron a celebrar con devoción ese martirio, a reunirse para orar, invocando la intercesión de estos 2 mártires, de estos 2 apóstoles, Pedro, cabeza de la Iglesia, Pablo, el apóstol que llevaría el Evangelio no solo a los alrededores de lo que era en aquel momento la tierra judía, sino también mucho más allá, incluyendo el Asia y Europa. Hacia el siglo IV ya la Iglesia comienza a celebrar esta fiesta y comienza una devoción mucho más fuerte, celebrando el mismo día a estos 2 santos. Sin embargo, ya para el siglo VII se celebraba en días diferentes. Primero el día 29 San Pedro y el día 30 de junio San Pablo. Pero para los fieles era complicado porque los restos de San Pedro estaban en la zona hoy conocida como Ciudad del Vaticano.
y los restos de San Pablo estaban en la vía Ostiense. Eran distancias prolongadas, para los cristianos era complicado hacer una celebración y luego hacer otra. Y ya en 1969, con la reforma litúrgica, se vuelve a consolidar la fiesta en un solo día, como la tenemos el día de hoy, el 29 de junio. Y es importante tener esta solemnidad en la Iglesia porque nos recuerda esa primacía del apóstol Pedro como cabeza de la Iglesia, escogido por nuestro Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. En Pedro, un hombre frágil, un hombre débil, un hombre pecador, pero escogido por el Señor. Escogido por el Señor para poder predicar y para poder ser cabeza de esa iglesia que nacía como fruto del amor del corazón de Jesús. Pedro, el hombre que sí tuvo la debilidad de negar al Maestro, es verdad, pero también tuvo la valentía de pedir perdón, y por esa valentía y esa humildad, el Señor manifiesta, como siempre, su misericordia y lo confirma a él como cabeza de su iglesia. Y Pablo, un hombre que había trabajado arduamente persiguiendo a los primeros cristianos, que no creía en Cristo Jesús, que sentía que era un fanatismo de aquellos primeros cristianos seguir a un hombre del que él oía que había resucitado, pero en el que no creía, y sin embargo el Señor le sale al encuentro y convierte su corazón y decide seguirlo, seguir al Maestro. Ese Pablo que, a pesar de no haber estado entre los 12 primeros, escogido, llamado más tarde, se compromete con el Señor y hoy la Iglesia lo reconoce como uno de los apóstoles, no de los 11 o los 12 contando a Matías, pero es un apóstol del Señor, porque llevó la Iglesia, la predicación a esa iglesia naciente, a esa iglesia que necesitaba testigos, testimonios del amor al Señor por encima de su propia vida. Esta fiesta a nosotros nos invita a amar a la iglesia, pero sobre todo nos invita a ser testigos, a ser testimonios vivos del Cristo en el cual nosotros creemos. Ser testigos. El mundo de hoy, lo decía ya San Juan Pablo II, lo repitió el Papa Benedicto XVI y hoy lo viene repitiendo el Papa Francisco, necesita testigos. Testigos que sean capaces de dar la vida. Testigos que sean capaces de profesar la fe sin componendas. Testigos que seamos capaces de realmente llevar ese amor de Cristo a los demás, inclusive, si así nos lo pidiere el Señor, entregando la propia vida. Qué grande el ejemplo de los mártires que no dudaron en dar su vida por el Señor. Consideraron más valioso defender su fe, su amor a Jesucristo nuestro Señor, que defender su propio pellejo, su propia vida. Sin duda alguna, por una gracia muy grande que el Señor les dio, la gracia del martirio, es una gracia del Señor. Y no por eso, cuando Dios da la gracia, quita el dolor o el sacrificio. A veces imaginamos que los mártires reciben la gracia del martirio como si fuera un algo especial que les permite ya no sufrir
ante el martirio o ante la tortura, ante el sufrimiento. Y no es así. El sufrimiento, el dolor, Dios nuestro Señor no nos lo quita cuando nos pide el martirio, pero sí nos da la fortaleza necesaria para afrontar ese martirio. Y hoy, en nuestro siglo XXI, el Señor nos llama también a diferentes formas de martirio. A veces ese martirio de no quedar bien cuando defendemos nuestra fe. A veces ese martirio de dar nuestra vida siendo ridiculizados y señalados por corrientes, por pensamientos de quien ridiculiza a Dios mismo y ridiculiza a los que seguimos al Señor con amor, con nuestra fragilidad, es cierto, pero que creemos en Él y creemos en su Iglesia. Que esta fiesta de San Pedro y San Pablo, que hoy celebramos como solemnidad aquí a los pies de la Virgen de Fátima, nos ayude a nosotros a pensar una vez más en esa vocación que todos tenemos por la fuerza de nuestro bautismo de ser testigos, de ser mártires de nuestra fe, de no avergonzarnos nunca de ser lo que somos, de vivir con autenticidad el Evangelio, de predicar con nuestro testimonio, con nuestra vida, como decía San Francisco a sus primeros religiosos, y si es necesario con la palabra, el Evangelio de Jesucristo, el amor a Jesucristo. Pidámosle a la Virgen de Fátima que ella, que tan amorosa recibe con tanta bondad a miles y miles de peregrinos que vienen a este lugar a invocar su intercesión, que ella también nos alcance a nosotros, a cada uno de nosotros, esa gracia de no tener miedo, de no tener nunca miedo a predicar el Evangelio, a ser testigos, a ser testimonio vivo de nuestra fe en Cristo Jesús. Y si algún día sentimos el peso de ese dolor de quienes nos señalan, de quienes nos critican, de quienes nos ridiculizan, de quienes se burlan de nosotros, que en ese momento sepamos nosotros gloriarnos en Cristo nuestro Señor, como lo hicieron aquellos apóstoles, Pedro y Pablo, que no tuvieron miedo de dar su vida por ser testigos vivos de Cristo resucitado, ser testigos vivos de una iglesia que nacía en el amor de Cristo nuestro Señor. Que así pues, María, nos alcance a cada uno de nosotros ese regalo de ser testigos del Señor. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos, hermanos, el auxilio divino sobre la Santa Iglesia y oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades de todo el mundo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se renueve sin cesar y alcance pronto la unidad que Cristo pidió para sus discípulos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que con firmeza de roca apostólica gobierne paternalmente al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que como servidores de Dios procuren siempre la justicia y el bien de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren persecución o están encarcelados a causa de su fe, para que la oración perseverante de la Iglesia les alcance la libertad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que persevere con toda fidelidad en la enseñanza recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Dios misericordioso, al pueblo que te suplica, y por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así por caminos diversos congregaron la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Pedro Labián, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Como nos enseña la Iglesia, con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Procederemos a dar la bendición a los objetos religiosos que ustedes hayan traído consigo. Pueden sacar rosarios, estampas, imágenes religiosas. El Señor esté con vosotros. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Respondiendo al pedido de Nuestra Señora, ahora el Padre nos va a consagrar al corazón de María. Los que ya estamos consagrados, renovamos con Él nuestra consagración. Los que no, qué mejor lugar que Fátima y la capelina de las apariciones para hacerlo. Antes de esto, los invito esta noche en este mismo lugar, 21:30, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén.